Miércoles 24 de noviembre de 1971. Acción de gracias. Víspera de Acción de Gracias. Tengo una bomba. Abre el portafolio y según su testimonio se ven cilindros rojos con cables. Nada de gritos, nada de pánico. Solamente iba hasta gusto de que te roben. Nadie lo vio salir, nadie lo vio caer, nadie lo encontró jamás. No había redes sociales, o sea, era muy fácil, digamos, pues pasar así desapercibido y pues que nadie se enterara de quién eras. Y se abrió la escalera y nunca saltó y se escondió ahí en el avión. Bienvenidos a un nuevo episodio de Póker de Reyes. Esta ocasión voy a hablarles sobre un caso que lleva más de medio siglo sin poderse resolver, que se ha mantenido en la oscuridad. Y conmigo, en este caso, el día de hoy, están señor Apolo. Hola, hola, bienvenidos a Póker de Reyes. Armando. Bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo en una nueva semana. Papurrón, Irving. Bienvenidos por 3. Antes de arrancar, si estás escuchándonos en Spotify o en Apple Podcast, aunque no estemos en Apple Podcast, pero si nos estás escuchando ahí... repórtalo porque no es nuestra cuenta. Déjanos 5 estrellitas, síguenos para hacer crecer esta bonita comunidad. De igual manera, si nos estás viendo en YouTube, no te olvides de suscribirte, comentar, darle manita arriba y donarnos. Ante todo eso. Pues bien, hoy voy a hablar sobre uno de los casos que jamás se... Tú puedes. que jamás se resolvió. Un hombre que subió a un avión, pidió $200,000 y desapareció. Ok. Empecemos con D.B. Cooper. D.B. Cooper. Okay. Arrancamos. Cuando uno dice D.B. Cooper, en realidad está repitiendo un error. El nombre que el tipo escribió en su boleto fue Dan Cooper. D.B. Cooper se lo puso un reportero a la carrera y el apodo pues pegó tan fuerte que se quedó. Entonces así es como nació en ese momento D.B. Cooper, pero en realidad el ticket con el que se registró y el nombre que ellos tienen de conocimiento es Dan Cooper. Se frició. Debajo del nombre venía una cara imposible de rastrear. Un hombre blanco de unos 40 y tantos, traje oscuro, camisa blanca, corbata delgada y gafas de sol. Un tipo X, anónimo. Y eso fue lo que hizo pues muy bien. Ser un tipo X anónimo. Sí, no levantar ninguna sospecha, no traer como nada raro, algo que levantara alguna... Perfil bajo. Exactamente. Era víspera de Acción de Gracias de 1971 y llegó al aeropuerto de Portland. Pidió un boleto sencillo a Seattle, pagó en efectivo, se sentó a esperar como si llevara haciéndolo toda su vida. Se pidió un bourbon con refresco, ¿sí es bourbon? Bourbon. Pidió bourbon. ¿No? Pidió bourbon con refresco, con 7-Up, patrocínanos. Bourbon patrocinando. Señor Bourbon. Que ni siquiera era una Juan Bourbon. Era una bebida rara. Era lo normal, lo que cualquier ciudadano promedio diría. Era muy normal, ¿no? Claro, eso. Viaje corto. Si lo imaginas en un retrato, no destaca por nada. Pelo oscuro, peinado de la época, facciones comunes, estatura, medía entre 1,78 y 1,83, complexión delgada, ojos oscuros. No llevaba equipaje que llamara la atención. Lo único clásico era un portafolio negro que tenía, que en los 70 que lo usaba medio mundo. A veces lo usaba medio mundo, a veces para la lluvia de noroeste cargaba abrigo o gabardina. No hay tatuajes, no hay cicatrices y no hay nada en la descripción que dieron a las autoridades que te haya decir, pues fuese, ¿no? O sea, por ejemplo, el papurrón lo verían y pues verían en corto, ¿no? Los tatuajes que
que trae. El señor Arman, o sea, le verían lo soberbio que es luego se y le ve así. Lo atractivo que es. Los soberbios. Entonces, esta parte, pues él no traía algo que lo distinguiera. Fue como si hubiera Y sido... tú eres muy normal porque ni te mencionas. Podría pedir $200,000 y nadie sabría. Podrías hacer casting. Ajá, sí. Fue como si lo hubiera todo diseñado para desvanecerse de la memoria de cualquiera. Lo que se sabe de Dan Cooper, quién fue, de dónde viene y toda esta parte, qué familia tenía, pues la respuesta es que nadie lo sabe. Nunca se ha comprobado un lugar de nacimiento, un acta, una escuela, un trabajo con su nombre. Lo único que se tiene son rastros laterales. Las costumbres, las elecciones y nada más en ese periodo de tiempo. Pequeños gestos que más que un currículum, de decir esta persona se define de esta manera, pues eran pequeñas migas de pan. Usaba corbata de clip, de una marca barata y con un pasador con imitación de madreperla. Que no sé cómo que sea eso, ¿verdad? Saldrá la bibliografía por ahí. Exactamente. ¿O no? O no. Y la corbata sería un detalle clave, porque después de que ocurrió todo, se la quitó y la dejó en el asiento, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Esta corbata se convirtió, ya llegamos a más adelante, esta corbata se convirtió en la única prenda que todavía hoy habla de él. Años después, un equipo de investigación civil revisó el tejido a microscopio y encontró partículas microscópicas de metales inusuales, entre ellos el titanio. El tuétano. El tituá, ya saben, güey. Que como tal no es prueba de identidad, pero sugiere que el dueño de esa corbata pudo haber trabajado cerca de la aeronáutica, metalurgia de alta especialidad o manufactura con metales avanzados. Al final del día estos son solamente pistas. No porque pues igual la pudo comprar en un lugar de tercera mano y segunda mano, Patrocínanos. y que eso tuviera rastros, ¿no? Exactamente. Que después todo empieza como a cuadrar en ciertas cosas, porque al tener estos rastros de titanio, que era algo que no era común en ese tiempo, pues sí lo llevan como esta parte, o trabajaba en algo aeronáutico, en alguna fábrica de metales como chochos, o sea, nada más como que se cerraba esa parte. O eso él lo hizo con la intención de que todos investigaran. De que 30 años después en el microscopio pudieran descubrir que había titanio así. Exacto. No hay certeza absoluta de que la corbata fuera su corbata fuera del avión, pero si lo era vida civil, esa vida civil huele a talleres, fábricas o proveedores técnicos en plena era de Boeing. ¿Qué? No, Boeing, que está bien. De mangos, ¿no? Sí. Es una insinuación potente, un hombre de oficina con contacto cotidiano con tecnología industrial. Godín del metal. Godín metalero. También se ha especulado con su apodo escogido, Dan Cooper, que no salió de la nada. Existe un cómic franco-belga llamado Dan Cooper, sobre un piloto militar canadiense que vive aventuras aéreas y paracaidismo incluido. Entonces también, pues ahí empieza a meterse coincidencia, pues puede ser, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿Qué tal si era fan de la televisión? ¿Qué? ¿Austrohúngara? ¿Cómo? Belga, franco-belga. ¿Franco-belga? ¿No era franco-canadiense? Franco-belga, según mis estudios, ok. Exactamente. ¿El corresponsal en campo? Exactamente. No es una prueba. Revisada por pares. Pero es un detalle curioso que encaja demasiado bien con lo que haría alguien que planea desaparecer después de un asalto. Hasta aquí los rasgos que sí tenemos. Es un adulto educado, tranquilo, nada teatral, pagó en efectivo, se mezcló con la multitud, no se puso nervioso. Lo recuerdan más por su cortesía que por su agresividad.
Una vez dentro del avión, y ahorita lo vamos a platicar como más a detalle, a la Ya llegamos sobrecargo. ahorita, sí. Exactamente. A la sobrecargo le habló en voz baja, siempre respetuoso, como si estuviera tramitando algo tedioso en una ventanilla. Este temple ha hecho pensar a muchos que tenía formación militar o experiencia previa en aviones. No hay documentos que lo confirmen, pero su comportamiento, la calma, el lenguaje simple, la forma de manejar los tiempos, pues abre esa puerta. Es un perfil funcional, mediano, o sea que no levanta sospechas, y de un tipo que sabe lo que hace y elige no llamar la atención. La leyenda urbana insiste en pintarlo carismático, la evidencia fría lo pinta metódico, y pues a mí me gusta recordarlo como el señor del traje, que no te vas a acordar de él, ¿no? Salvo porque su corbata barata terminó convirtiéndose en el hilo suelto en todo este rompecabezas. Sí, es más específico el hildo que el hilo. Que el hilo, ajá. Que si trabajó cerca de Boeing, que si conocía procesos aeroespaciales, que si era un técnico o un ingeniero. Son rutas plausibles, ninguna definitiva, pero en un caso construido con sombras, esto es de lo más concreto que se tiene actualmente. Sobre familia, padres, hermanos, dirección, el FBI investigó durante décadas y cerró la pesquisa activa en 2016, sin una identidad confirmada. ¿Cuándo pasó? En 70s? 1971. Específicamente el 20... ahorita te digo. Con el 71 era noviembre, ¿no? Noviembre del 71. Veintitantos de noviembre, porque era Acción de Gracias. Ajá, Ok, Acción de Gracias. Sin una identidad confirmada, en otras palabras, si Dan Cooper llevaba una vida detrás de ese boleto, lo escondió muy bien. Lo único que dejó fue un retrato robot y la corbata. Los demás son conjeturas, cartas anónimas, sospechosos que van y vienen, y ningún acta de nacimiento con su nombre real. Antecedentes no hay, y los rastros es en lo que vamos a desmenuzar. Porque además no era muy extraño, ¿no? En los 70s, qué tan avanzada estaba la identificación de las personas. O sea, qué tan rigurosos eran para rastrear a alguien, ¿no? No sé si el tipo de las huellas dactilares ya estaban presentes. Sí, de hecho ADN y todo ese tipo no era tan avanzado como hoy en día, y el problema es de que pues mucha de esa evidencia se perdió entre laboratorios. Sí. No había redes sociales, o sea, era muy fácil, digamos, pues pasar así desapercibido y pues que nadie se enterara de quién eras. Vayámonos al día que sucedió todo. Ok. Miércoles 24 de noviembre de 1971. Acción de Gracias. Víspera de Acción de Gracias. Un hombre común, traje oscuro y portafolio negro, compra en efectivo un boleto sencillo de Portland a Seattle en el mostrador de Northwest Orient. En el ticket escribe Dan Cooper, sube al vuelo 305, era un Boeing 727 de cabina estrecha con escalera trasera. Toma asiento en la fila 18 y pide un bourbon con refresco. Hasta aquí nada raro, pero cuando el avión está en rodaje, le pasa una nota a la sobrecargo Florence Schaffner. Tengo una bomba. Abre el portafolio y según su testimonio, se ven cilindros rojos con cables. Cooper no levanta la voz, pide 4 cosas muy específicas: $200,000 en billetes de 20, 4 paracaídas, 2 principales y 2 de reserva, que al aterrizar lo dejen en la plataforma lejana y que todo sea sin francotiradores ni trucos. Eso es básicamente, una vez que empezó a volar el avión, se acercó a la sobrecargo, traigo una bomba. Todo sereno, tranquilo, y eso fue lo que pidió. A bordo van 36 pasajeros y 6 tripulantes. La tripulación técnica es el capitán William Scott, el primer oficial William Rataksnak y el ingeniero de vuelo Harold Anderson. En cabina van Florence Schaffner, Tina Muglow y Alice Hancock. El 727 despega de Portland y en una ruta corta hacia Seattle.
Cooper comunica sus demandas, la aerolínea y el FBI reaccionan en tierra, empiezan a vaciar los diferentes bancos de Seattle para juntar 10,000 billetes de 20. Cada uno de estos billetes fue fotografiado, pues, su número de serie. Los 10,000 billetes los fotografiaron todos. Oh, mames, ¿cuánto tiempo se llevaron? Exactamente. El avión orbita ¿Por cuánto tiempo se llevaron? El FBI no dijo cuánto tiempo se llevaron fotografiar cada uno de los billetes. Ya les dio Navidad, cabrón. El Por avión razón se les orbita- escapó, estaba fotografiando billetes en lugar de perseguirlo. El avión orbita sobre Seattle mientras preparan el paquete y los paracaídas. A las 17:30, a las 5:39 aproximadamente, el 727 toca pista en Seattle, Tacoma. Se estaciona en un área apartada, entrega a cambio Cooper, libera a los 36 pasajeros y a 2 sobrecargos. Permanecen con él Maglow, Scott, Rataksak y Anderson, parte de la tripulación y los pilotos. 200,000, para poner más o menos esto en dimensiones de hoy, $200,000 en 1971 equivalen aproximadamente a 1.6 millones de dólares de hoy, ¿no? Ya con la inflación y toda esa parte. Cooper pidió billetes de 20 justo para que fueran voluminosos y más difíciles de rastrear por número de serie si alguien intentaba depositarlos de golpe, y aún así el FBI fotografió todos. Los paracaídas eran 2 de espalda, que eran los principales, y 2 de pecho, que eran de reserva. Cooper, ya una vez que esto se lo entrega, él entrega los rehenes y le entregan los $200,000 y los paracaídas. Cooper inspecciona, se queda con un principal y uno de reserva y corta tiras de otro para improvisar amarres. Pide comida para la tripulación y combustible. Qué educado, caballero. Sí, no, Qué era considerado. muy... Exactamente. Su trato con Muglow es calmo, cortés y sin insultos. Le da propina por las bebidas y mantiene un tono sereno. Más de esos, ¿no? Más de esos. Nada de gritos, nada de pánico. Solamente iba hasta gusto le da que te roben. Tengan, Solo iba palomeando el checklist. Para esto, bueno, ya empieza la segunda etapa del plan de Cooper. Cooper ordena despegar hacia el sur rumbo a la Ciudad de México. O sea, venía para acá. Con escala técnica en Reno. Pero lo importante son las condiciones de vuelo que él impone. Para este punto ya delataban cierto conocimiento práctico, pues, del avión. Porque pide una altitud a 10,000 pies de altura, una velocidad baja entre 170 y 200 nudos, flaps a 15 grados, tren de aterrizaje bajo y cabina despresurizada. Los flaps, ¿no? Porque por si tal vez me quieren preguntar qué es un flaps. Sí. Es una superficie del ala que aumenta la sustentación a baja velocidad. ¿Qué es la sustentación a baja velocidad? Que cuando... ¿Cómo me ignoró? Que cuando se alzan son las de estas cositas en las alas que como que se alzan, ¿no? Para ir calibrando cómo va el avión. Ese perfil deja al 727 en su zona cómoda para abrir la escalera trasera en un vuelo. Y ese es un rasgo único de la serie 727 que muy poca gente fuera del ambiente técnico conocía bien. La aerolínea discute por seguridad lo de despegar con la escalera ya abierta. Cooper cede en eso y dice que él mismo la bajará en el aire. Esa clase de avión, esa en específico, el 727, tenía esto que era una escalera abierta era una escalera que se podía abrir, ¿no? Y solo muy pocos. Por eso es que dicen que posiblemente sí trabajaba en algo, ya sea con los Boeings o aeronáutica o algo cercano, porque conocía para mantener, o sea, decir a tanta altura, a tanta velocidad. Y justo esto, la velocidad era importante porque si pensaba saltar, eso era parte fundamental de que pues no se lo llevara la fregada con la velocidad. 7:40 aproximadamente, el 727 despega de Seattle solo con Cooper, la tripulación técnica y Tina Muglow. El resto ya está en tierra. 2 F-106 de McChord, AFB y un T-33 de la Guardia
aérea. De la Guardia Nacional. ¿no? Sí. Siguen al 727 desde atrás, fuera de su campo visual, haciendo S para no acercarse demasiado a un jet, volando lento y bajo. El cielo es de noviembre, húmedo y frío, con lluvia en el área y nubes en capas. Condiciones duras para saltar de noche, pero no imposibles. En crucero bajo, Cooper pide a Muglow que vaya camina y que nadie regrese. Cierra la cortina entre primera y turista, se queda solo en la parte trasera con el dinero y los paracaídas, y un rato después, en la cabina, sienten una oscilación, el famoso bump o cambio de trim, que es ese momento en el que sienten un cambio de presión en el avión, que fue el momento en el que en el que abre la escalera. No lo ven, lo perciben en instrumentos y en el comportamiento del avión. Pocos minutos más tarde, la tripulación nota un cambio de peso y presión que sugiere que alguien ya no está donde estaba. Nadie sabe la hora exacta del salto, pero el consenso coloca el salto entre las 8 de la noche y 8:13, en algún punto de bosques y terrenos rurales del suroeste de Washington, al noreste del río Columbia. Nadie lo vio salir, nadie lo vio caer, nadie lo encontró jamás. Mientras tanto, el 727 sigue su plan, desciende hacia Reno para aterrizar, y una vez que llegan, la escalera está abajo y hay huellas claras de que alguien la accionó en el vuelo. En el interior queda un paracaídas sin usar, una reserva manipulado, y sobre el asiento de Cooper, una corbata clip con un pasador que después sería analizada. La aeronave no está dañada, la tripulación sale ilesa, el dinero y el hombre ya no está. El FBI asegura la escena y arranca una de las búsquedas más largas de la historia del FBI. Hasta el 2016, ¿no? Hasta el 2016. 46 años, ¿no? 45 años. Casi 50. Y que de hecho, o sea, cerraron activamente la búsqueda, pero dicen que si alguien todavía llega con evidencia sólida, podrían reabrir el caso. Que está muy difícil, o sea, si estaba en sus 40, en el 2016 tendría que tener 80 y tantos años, pues ya... Sí, de hecho, o sea, según esto, a esta fecha tendría más de 90 años Cooper. O sea, prácticamente dicen que no está vivo. Si no murió en ese momento, o sea, ahorita ya también estaría muy difícil que estuviera vivo. Y reconocerlo, ¿no? No sé, es que es muy normal. Ajá. Un viejito normal. Exactamente. De todo esto, hay dos detalles finos que son de llamar la atención. La elección del 727. Este avión tenía la escalera trasera, que podía operarse en vuelo con la configuración correcta. Cooper lo sabía y forzó un perfil aerodinámico para que la maniobra fuera posible sin perder el control. Esto no es tribal, sugiere conocimiento aeronáutico práctico o mínimo estudio serio previo del modelo. Y esto es a que sabía exactamente a qué altura podía hacerlo, a qué velocidad tenía que hacerlo, en qué temporalidad más o menos. O sea, toda esa parte la tenía que conocer para que al abrir pues no se despresurizara todo y él saliera volando nada más. Así. El perfil low and slow, que es bajo y lento, 10.000 pies para evitar oxígeno suplementario y despresurizar, 170-200 nudos para que el viento relativo no lo destrozara al saltar, los flaps de 15 grados para ganar la sustentación a baja velocidad, el tren abajo para la estabilidad y para que la estela no recirculase tanto en la cola. Es casi un manual de salto desde un avión, prácticamente el cómo lo llevó a cabo. Era militar aéreo, ¿no? Ajá, es lo que, pues básicamente es una de las teorías como más aceptadas. O sea, sabía exactamente cómo lo iba a hacer. Y justo eso, o sea, una de las preguntas es que si todo fue planeado, ¿no? O si pues, en el momento se le ocurrió, pero pues todo apunta a que fue planeado. El pedido de 4 paracaídas pudo ser una jugada para desalentar trampas. Si pedía uno, podían entregarle un arnés manipulado, y pidiendo 4, pues implicaba que podría llevarse a un rehén y la policía debía entregar equipos reales. El hecho de dejar la corbata y cortar tiras del paracaídas habla de una práctica funcional, no de un fetiche. Amarrar el dinero. En ningún momento se me ocurrió un fetiche, jamás me cruzó por la cabeza. Era como un asesino dejando su firma. Exactamente, sí, a ese tipo de fetiche se refiere, no a los que tú estás pensando. Pues es que eso no tiene que ver con nada.
Tu asistente tiene una forma muy curiosa de... Justo los otros paracaídas y cortar los amarres era para poder amarrar bien El varo. el billete. Con el avión ya en tierra, en Reno, llegaron técnicos, el FBI y la policía. Quedaron indicios físicos parcialmente manipulados, el asiento, la corbata y el manifiesto. No había heridos, no hubo disparos, no hubo explosión, y si había bomba, nunca se ¿Cuál manifiesto? ¿Dónde? ¿Cuál manifiesto? De las peticiones y cosas que hizo. De lo que pidió, exactamente. Que aquí es donde entra esa parte, porque pidió refresco y eso, pero no, o sea, todo eso se perdió en la investigación, porque pues ahí deberían de haber tenido el ADN y toda esa parte. Que pues tampoco, no sé si funcione mucho, porque eventualmente tienes que compararlo con algo, o sea, que tuvieran su ADN si no tuvieran registros de después, su información. Porque después llegaron personas diciendo, yo fui D.B. Cooper, yo conozco a D.B. Cooper, y eso es lo que trataron de analizar y que no encontraron, y que posteriormente se perdió. Cooper se evaporó en la línea entre Seattle y Reno en una noche lluviosa de otoño, y el caso desde ese minuto pasó de operación de rescate a cacerías ciegas, y así comenzó su tercera vida, la del mito. Empezamos. Bienvenidos. Sí. Han pasado más de 50 años desde que Dan Cooper se levantó de su asiento, bajó la escalerilla y desapareció. Todo lo que vino después, el expediente, los hallazgos, las teorías, las sospechas que suben y bajan del escenario, es larga. Lo primero es el parte oficial. El FBI mantuvo una investigación activa durante 45 años con el nombre clave Norjack, revisando miles de pistas, coordinando cateos, tomaron declaraciones, buscaron billetes por número de serie. De hecho, el 8 de julio del 2016 anunciaron que redirigirían recursos, o sea que no cerrarían la puerta a nueva evidencia física, pero dejaban de investigar activamente. La única pista fuera del avión que ha resistido los años apareció 9 años después del salto, 10 de febrero de 1980, en una playa de Columbia River llamada Tena Bar. Un niño de 8 años, Brian Ingram, desentierra 3 fajos de billetes de 20. $5,800. Los números de serie coinciden con el rescate, los fajos aún guardan restos de ligas, los bordes están carcomidos por el río, y fue como si el caso dejara una botella con un mensaje en la orilla, y dentro del mensaje pues hubieran más preguntas. ¿En dónde lo encontraron? En una playa del Columbia River llamada Tena Bar. Eso está muy lejos del trayecto entre Seattle y Reno. Sí. Ok. No sabes, ¿verdad? ¿Qué tan lejos? Ajá, perdón. No le sabes, ¿verdad? O sea, porque si los encontraron ahí, o sea, está muy... O sea, no sé en dónde está esa parte de Tena o Tina, como para que los haya escondido hasta allá, no sé. Creo que ya fue 10 años después, ¿no? Ya en algún momento quizá... O sea, muy posiblemente... Ajá, es que no hay como una manera de poner al dinero de cuando salta y ponerlo ahí porque sí no está cerca. O sea, no pasó por ahí. Uh-huh. ¿No? O sea, tiempo después es cuando debió de haberlos... O se le cayeron o los perdió... Perdón, o lo que haya sido, pero pues no fue en ese momento. De hecho, en las investigaciones hay microalgas que florecen por temporadas dentro de los billetes. Identifican especies de primavera pegadas a un billete del hallazgo, y eso implica que el dinero entró en agua del Columbia en primavera-verano y no en noviembre de 1971. O sea que entró o meses o años después. Okay. No, pero no entró inmediatamente cuando cayó. Para algunos, eso descarta que flotara desde el punto de caída, y para otros sugiere que alguien lo movió o que hubo procesos del río y de dragado que lo reubicaron tiempo después. El dragado es cuando como que levantan del río los sedimentos.
¿no? Entonces eso es lo que dicen que lo pudieron reubicar. O sea, lo que dicen es de que no hubo manera de que cayera del avión, dado a las micropartículas que tenía, los microalgas o esta parte, que solamente se dan como en primavera. Entonces hubo un espacio en donde dicen, pues, ¿qué pasó con ese billete? La corbata que Cooper dejó en el asiento también se convirtió en laboratorio portátil. Un equipo civil, Citizen Sleuths, la examinó al microscopio electrónico y halló partículas de titanio, bismuto, antimonio, cerio y otros metales raros en el 71. El titanio no era de consumo común en esa época. Aparecía en aeronáutica y plantas químicas. Y la hipótesis es de que el hombre que usó esa corbata trabajaba cerca de procesos industriales de alto nivel o proveedores aeroespaciales, quizás Boeing o alguno similar. No es un hecho, o sea, no es un veredicto, porque es como lo decías, pues la corbata la pudo haber agarrado de segunda mano, se pudo haber vestido ese día con esa corbata, pero pues son coincidencias que empiezan a pegar y que dices, bueno, aquí hay algo como medio raro, ¿no? En toda esta parte. ¿Y quién pudo ser? El presente del caso es sobre todo una galería de sospechosos con entradas y salidas. Robert Rackstraw, veterano con historial aéreo y criminal, fue estrella de documentales, murió en 2019 sin que se probara su vínculo. El FBI lo había descartado en 1979 por falta de evidencia directa y hasta ahí quedó. Uno de los principales sospechosos. Sheridan Peterson, ex Boeing y paracaidista civil, murió en enero de 2021 y durante años coqueteó con la sospecha, pero no hay pruebas concluyentes, incluso comparativas de ADN familiar. En TV no lo alinearon con la muestra preservada del caso. La teoría perdió aire con su muerte. Richard McCoy Jr., autor de un secuestro casi calcado en 1972, siempre fue el sospechoso espejo. Sus hijos han reavivado la idea mostrando un paracaídas hallados tras la muerte de su madre. La prensa sensacionalista lo movió, pero no hay confirmación oficial nueva. McCoy murió en el 74 tras fugarse y pues es uno como el más cercano, por así, porque se cometió un crimen básicamente igual un año después. Igual eso nada más fue para registro de del FBI, así, ¿no? Porque son como muy soberbios, son muy ególatras y no les gusta tener como casos así tan de mucho ruido, ¿no? De mucha visión. O sea, como que sí, lo encontramos y no sé, como un reporte para que sí tuvieran un sospechoso y no sé, siento tal vez vaya decir por que ahí. No estaban en blanco, ¿no? Ajá, sí, como que no lo perdieron así al 100%. Como que, sí, tenemos a este sospechoso. Él es. Ajá, ok. Pero nunca lo acusan, ¿no? De que él es, o sea... Sí, sospechoso, ¿no? Sí, nada más. O sea, no, en realidad contra nadie encuentran como algo que en realidad los ponga ahí. Otros nombres, Duane Weber, Kenneth Christiansen, Walter Reca, se sostienen con confesiones tardías, parecidos razonables o cronologías a la medida. Y el patrón se repite, algo cuadra, algo no, y el FBI comparó huellas y ADN cuando pudo y no obtuvo ningún match. La lista de candidatos supera el 1,000,000, pero pues al final del día nadie. Y sin embargo el caso no está quieto. Cada noviembre la historia vuelve a ocupar titulares, hay libros, foros y hasta una comunidad con nombre propio, el Cooper Vortex. Investigadores civiles, periodistas, podcasters y viejos agentes, podcasters y viejos agentes. En 2023 al 2025 hubo nuevas entrevistas, convenciones, artículos y recordatorios de que en el expediente, más que una investigación, se ha convertido en una tradición. En paralelo, el legado práctico de esa noche sí es medible. La aviación cambió por Cooper a inicios del 73. La FAA impuso revisión universal de pasajeros y equipaje en Estados Unidos, detectores rayos X, reglas para boletos en efectivo, y los Boeing 727 recibieron un dispositivo sencillo bautizado por la prensa como la Cooper Vane, una paleta aerodinámica que en vuelo bloquea la escalería trasera. Desde entonces no se puede repetir el truco. Es la parte irónica, no sabemos quién fue, pero sí sabemos lo que provocó. Entonces, ¿qué es lo que se sabe hoy?
hoy. Que cuando salga este podcast va a ser más o menos la fecha en la que Cooper hizo su hazaña hace... ¿Qué? 50 hace más de 50 años, 45 años. No, 55. Sí. Bueno, no, 50 sí, años. sí. Ajá, 50 y algo. 45 para... ¿Coincidencia? No lo creo. Se sabe que el dinero hallado en el 80 estuvo en el agua de Columbia en primavera, no en noviembre. Se sabe que no apareció el resto de los $200,000. Ni un billete circuló identificado por serie. Se sabe que en el 78 un cartel de instrucciones de la escalería del 727 apareció cerca de Castle Rock, dentro de la zona de ruta, esto es en donde cayó años después, que en el 78 apareció esta hoja que decía cómo operar el Boeing. esa escotilla. Pero en donde cayó ¿qué? En un espacio, digamos que donde pudo haber estado caído. Exactamente. Apareció esta hoja. Y se sabe que el FBI todavía tampoco encontraron los paracaídas. Todo lo demás, los mapas, los sospechosos, viven en el área gris de lo probable. Hay nuevas hipótesis que ajustan el rompecabezas con los datos recientes. Unas dicen que Cooper murió en el salto, dado que era una noche fría, había lluvia, viento, el bosque cerrado, el paracaídas era civil y el equipo era limitado. Otras sostienen que sobrevivió, que alcanzó granjas o zonas abiertas y que se escondió o perdió parte del dinero y que pues, de alguna manera así es como llegó a Tina Barr. Las comunidades que siguen el caso discuten la hidrología, los dragados del 74, vientos y geología, como si la verdad estuviera pues en ese punto, ¿no? De que perdió el dinero en realidad cuando estaba volando, perdió parte y ese dinero pues fue a dar algún río y los sedimentos lo llevaron hasta allá. Pena. En cuanto a ADN y evidencia, la custodia del caso tiene tropiezos del siglo pasado. Colillas y cabellos extraviados en oficinas regionales. Religiosas. Muestras que no viajaron bien a la era moderna, pero la corbata y otros restos existen. La agencia no se compromete a reabrir pruebas sin nueva evidencia significativa. Entonces, la pregunta es si sigue vivo. Estadísticamente no. Quien era Cooper hoy tendría más de 90 años y sobrevivió. Pero esa respuesta no rompe el hechizo, porque el caso, más que un fugitivo, dejó una sombra útil, cambió la seguridad aérea, nos dejó una escena de crimen sin cadáver y un villano educado que jamás volvió a hablar. Y le hicieron su canon, ¿no? Como su cameo en Prison Break. Prison Break. En un mundo saturado de datos, Cooper es lo contrario, el silencio que no cede. Y eso. Pues básicamente no se sabe ni se sabrá quién fue Dan Cooper, porque ese es el nombre y tampoco se sabe si era su verdadero nombre, pero lo curioso es de que no se registró, o sea, no hay billetes, o sea, a excepción de esos 3 fajos que sumaban los $5,800, no se encontraron billetes de ese en circulación. En circulación, exactamente, porque pues la prensa sacó la prensa sacó en circulación pues las series, daban recompensas a quien dijera si se encontraba uno de esos billetes o esa parte. Nunca se encontró. Que entonces también se puede abrir la sospecha de que en realidad esos billetes tampoco eran de ese asalto, ¿no? O bueno, de lo que hizo Dan. ¿Los que se encontraron, el fajo? Pero sí coincidían, ¿no? Coincidían la serie. Ajá, pero también es lo que dice, a lo mejor con lo que dijo el Papurrón, bueno, haciendo yo mi idea, de cuando dijiste que un año después habían agarrado a un cabrón que podría hacer match con el Dan Cooper. Entonces que a lo mejor sembraron como esa evidencia, ¿no? De decir, encontramos estos billetes de este güey de Dan Cooper. Pero en realidad no eran. No sé, también puede ser. Tal vez, no creo. No sé. Y también, yo no creo, no sé, también ellos hacen las cuentas de que era un güey de ¿qué? ¿30 años? ¿40 años? 40, ¿no? Ajá. Pero 40. Es un supón, ¿no?
A lo mejor Sí. era un güey de 20, porque también a los güeyes de 80s y eso, ¿te acuerdas que les toman fotos, Y videos? sí parecen que- No más, se ven bien puteados. ¿Qué tal un cabrón de 20 y ahorita está vivito y coleando con Tal vez 70 y también. algo, disfrutando de sus $1.500.000? ¿Cuánto ¿O no? sería? Yo ahorita? creo que ya se le acabó. Ya se sí. la acabó, Ajá. sí. O hizo más, no sé. Los Ojo. invirtió en cripto. Es un cripto bro. ¿No? Pinche millonario. Yo creo que sí sobrevivió, ¿no? Que sí sobrevivió, pero que perdió el dinero. Ok. Desapareció. Nunca quiso, igual como los reflectores o que sobrevivió, se madreó completamente en la caída y murió tiempo después. A lo mejor por los golpes, por una mala caída, porque pues no podía llegar a un hospital con su pues, Con a su decir paracaídas. quién fue y esa parte. Entonces yo creo que a lo mejor por ahí va. Y por eso no lo encontraron cerca de ahí, porque a lo mejor sí logró pues moverse o algo así. O igual ya lo estaban esperando y sí se la super sabía. Cuando cayó ya estaba allí una Homer. Exactamente. O un Camaro, como el corrido. En el bosque. Yo quiero irme por la parte romántica, no sé si así decirle, que en realidad sí la libró el güey. Sí la libró. Y se les velaron las fotos de todos los billetes y en realidad nunca supieron qué serie le dieron. Y se los pudo gastar Sin tema. sin tema. Pudo haber buscado salir del país y Ujú. gastárselos fuera. Sí, No si sé. su idea era como ir a México, pues pudo haber A ido lo a mejor México. estuvo, a lo mejor aquí estuvo. Ajá. ¿Y quién iba a revisar el número de serie aquí? Claro, En otro lado. Los dólares se gastan antes de revisar el número de serie, Sí, nadie revisa números de serie, ¿no? No, ni yo. Yo- Ni los reviso si son reales. Entonces, Yo sí reviso números de serie, pero te me gusta gusta la- la numismática, pero sí, no. Nadie. Pero no conozco así como, mira esta noticia de que hay que ver si estos números no. O sea, busco números de serie raros nada más. Ya. Pero sí, yo creo que no la libró, o sea, que sí sobrevivió a la caída, pero que no la libró después. Y por eso bailó. ¿Tú? El señor Apolo ya dijo que sí la libró y que de hecho vive aquí en México. Ajá. ¿Dónde está Reno? Nada más antes de que continúe. Nevada, California. Gracias. Pues no sé, está interesante. Yo creo que probablemente sí haya sobrevivido al salto. Y pues, o a lo mejor, o sea, mi idea un poco tal vez va más allá de que salió del país. Si era su idea eso, creo que un plan tan detallado no iba a terminar en salto y a ver qué pasa, sino seguramente tenía también pensado que iba a ser justo después de saltar, ¿no? Y todo ese rollo, yo creo que sí sobrevivió y sí. Salió del país. O salió del país o algo, pero de que sobrevivió. Tal vez esa fue la idea creativa de Prison Break, ¿eh? Posiblemente. El salto y qué iba a pasar después y lo tradujeron a Que dos Prison Break hermanos. decía que era su papá, ¿no? Creo que el que lo esperaba. Eran dos personas que se habían registrado como de la misma manera, Ajá, ¿no? sí. Con el ¿Ah, sí? mismo nombre, algo así. Y él No. engañó. Y de hecho él en la serie justo dice que lo metieron a la cárcel con otro nombre, pero que sí es él. O sea, Ujú. que sí lo encontraron. Y se abrió la escalera y nunca saltó. Y se escondió ahí en el avión. Tanto sabía del avión que se escondió en donde nadie. Eso sí Y lo veo salió mucho. allá. Ya no hay nadie, vámonos. Ajá. Eso sí lo veo mucho más difícil, ¿eh? Sí, yo también. Ay, nada les parece. No, sobre todo porque sí se detecta el peso, ¿no? Que tiene el avión. No sé, eso también me llamó mucho la Ajá, atención. Porque que ¿cómo pues, te das cuenta si alguien pesa salta? 70 kilos. Por los menos. instrumentos, o sea, los instrumentos en realidad te dicen toda esa parte, porque todo, o sea, pues los aviones no los hacen al chingazo, ¿no? O sea, no, a ver cómo sale. Ajá. O sea, según yo, sí tienen todo muy medido porque pues son muy seguros, ¿no? Entonces, o sea, tienen medida la presurización, a cuánto van, cómo están, y yo creo que el peso, ya una vez que ascienden y que están arriba, yo creo que también se tiene bien calculado esa parte. También, ¿cuánto pesarán 10,000 billetes? Creo que, porque también creo que debe ser difícil. Pues yo supongo, desconozco, pero supongo que también en el tema de el salto en paracaídas, pues tienes que contemplar mucho el peso de lo que llevas, ¿no? Que no Entonces, es tanto, ¿eh? O sea, por ejemplo, 100 billetes es una fajita así, y si son nuevos, es una fajita así, 100 billetes. 10 fajitas de eso es algo así más o menos. Esos son 1,000 billetes.
Bueno, para los que Entonces- no conozcan al señor Rojo, es gigante, entonces hacerle así, él es como 40 centímetros. No, o sea, yo creo que debe ser como no, tampoco es como tanto. O sea, yo creo que debe ser una maletita como de entrenamiento. El maletín que él cargaba, al lo llenó. gimnasio o algo así, como de ese. Ándale, como en el maletín, yo creo que hubiera cabido perfectamente. Ujú. 10,000 billetes, bueno. Eso no son muchos. Pero ¿cómo se los entregaron si tuvo que cortar un paracaídas para...? No, o sea, yo creo que se los dan en una maleta. Él corta el paracaídas para amarrarse la maleta a él y que pues, no se le vayan a caer esos $5,800 que se le cayeron. Sí, eso está interesante. Digo, porque como dicen, o sea, aparte y lo verán en el siguiente capítulo, parte de la o sea, investigación en el FBI es como ver todas esas pistas que delatan un poco de lo que es su personalidad, o sea, establecer eso, que tenía conocimientos técnicos, no necesariamente puede significar que trabajaba en un tema de aeronáutica, pero significaba que tenía cierto grado de alfabetización, o sea, que era por lo menos inteligente, que era metódico, que sabía controlar sus impulsos, las referencias, era Fue a la educado. universidad, seguramente. Probablemente, o solo era bien educado, ¿no? Por sus propios medios. O sea, como que sí hay muchos detallitos que van revelando un poco de quién es. O sea, como de su perfil. Pero lo que quedó claro es que era común. Pero era muy común. Ajá, sí. No, porque muy yo X. creo que no era tan X en ese sentido, porque pues quién puede tener los conocimientos técnicos para saber cómo operar un O sea, avión y entender cómo Era común cómo a la manejarlo, vista ¿no? Ajá, de la sí, gente, sí. ¿no? No, pero sí, en realidad él era una Era otro pistolota. pedo, sí, Ajá. sí, sí. ¿Y es el primer registro de un pirata aéreo? O sea, ¿ha habido algo antes de él? No, que yo O sea, fue el haya primer. investigado. No sé. Sí, no. No creo que haya No, sido no el sabía. primero, ¿no? A lo mejor sí hubo más. Pero no así tan bien planeados. Ok. Es que según yo es muy difícil que puedas salirte con la tuya en un avión, ¿no? Si van a hacer alguna de esas tonterías en un avión. O sea, yo creo que es muy difícil salirte porque, o a menos de que te avientes, pues vas a llegar a algún lado y en ese lado te van a estar esperando sí o sí. Ujú. Y no vas a, o sea, podrás pedir 1000 cosas y un helicóptero y me sacan de aquí, pero no lo Porque vas a también armar. los aviones estos que iban, los F, Ajá, no sé ajá. qué. Pero también como era una noche lluviosa de otoño, era complicado. Y nubosa, ¿no? No, y aparte iban a la Sí. distancia, ¿no? Justo para eso, para no intervenir con el avión. Ajá. Y si Entonces, cuando se aventó las hélices se lo chingaron, se lo absorbió otro avión. Pero sí que, o sea, nadie vio cuando saltó. Pues estuvo chido el tema, ¿eh? Está Está interesante eso. Y es uno de los misterios que yo creo que jamás se van a terminar resolviendo, porque pues ya es difícil por todo el tiempo que ha pasado, Ujú. que en realidad haya nueva evidencia. Y su corbata, qué pedo, la tienen en el FBI así Sí. enmarcada, De hecho, ¿no? bueno, la corbata no, pero se subastaron una serie de billetes de los que recuperaron por $30,000. ¿Cada billete o el fajo de 5,800? Me parece que fueron 20 billetes los que se subastaron, $30,000 Por 20 billetes. por los billetes, sí. Si yo hubiera tenido, los hubiera comprado. Es que imagina tener los billetes que le entregaron a D.B. Cooper. Los Y comp- tal vez el señor Apolo me lo hubiera echado a perder porque hubiera dicho, no, a lo mejor es que No son los de ahí. sembraron. Son de él, Ajá, ajá. están sembrados. A lo mejor los compró el mismo güey que compró el primer iPhone hackeado. A lo mejor los tiene. A lo mejor lo adornó así con los billetes. Tal Ajá. vez es él. A lo mejor. Tal vez es él. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado. Me gustó mucho. ¿No? Y disculpen ustedes por las pausas que me hacían cometer. Entonces, pues eso, espero que a ustedes también les haya gustado. Y si es así, pues comenten. Díganos qué otro misterio sin resolver quieren que hablemos. Esperen a la siguiente semana el tema que va a traer el señor Armand, que va a estar el cómo D.B. Cooper planeó todo esto. Y y pues nada, no sé si ustedes quieren decir algo más, amigos. Denle me encorazona, denle compartir, denle todo lo bonito. Dónenos. Dónenos. Sí, y ya. Y pues sí, Gracias. muchas gracias por estar aquí otra semana y pues los esperamos en la que sigue. Así es. Eso es todo, amigos. Hasta la próxima. Bye. Adiós.